Y justo antes del corte le dábamos a conocer unos datos duros que pues parecen que no ponen felices, sobre todo a quienes saben el tema de economía, porque la deuda pública en México se incrementará hasta un 59%. Estos son datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Para saber qué significa esto y cuáles serían pues las implicaciones, las consecuencias, especialmente para las familias mexicanas, para la gente trabajadora. Ya tenemos en la línea a Eduardo Torreblanca, analista financiero, a quien saludo con muchísimo gusto este miércoles desde Sonora. Muy buenos días, Eduardo. Saludarte, muy buenos días y buenos días al auditorio. Eduardo, a ver, ¿qué significa este incremento del 59%? ¿Cuáles serían las consecuencias y qué podemos hacer para contrarrestarlo, cada quien desde nuestra trinchera? Bueno, lo que en términos, digamos, concretos que nos pueden afectar como mexicanos o como familias mexicanas es que el año entrante, de autorizarse los términos del paquete económico que manda al Congreso el Poder Ejecutivo, implicaría tener un muy escaso margen de maniobra, es decir, que si viniera alguna contingencia, toquemos madera, algo que implicara el tener que enfrentar una situación difícil como pudiera ser eventualmente una pandemia o algo similar, algún problema derivado de un temblor muy fuerte o de inundaciones o sequías relevantes, el gobierno no tendría mucho margen para poder actuar, es decir, hay escaso espacio fiscal. ¿Qué es ese espacio fiscal? Digamos, es la capacidad que tiene un gobierno para que con los ingresos que recibe hacer frente a contingencias que pudieran llegar a presentarse. Digamos, equivalente a nuestra familia sería un pequeño ahorro que permite enfrentar con holgura o sin ella, pero permite enfrentar alguna contingencia que se presenta. Lo cierto es que en esta administración el nivel de la deuda sí ha crecido. La deuda per cápita, es decir, si dividimos la deuda que tiene que enfrentar el gobierno federal entre el número de mexicanos, tendríamos cada uno de nosotros una deuda de 126,785 pesos. Ese es un supuesto, por supuesto. Esto representa un crecimiento de 12.1% con respecto al nivel de deuda per cápita que se tuvo en el 2018, y de ese 12.1%, el 6.6% sería contratada contra el año que está cursando y que está por terminar. Es decir, el nivel de endeudamiento que plantea el gobierno para el año entrante es muy fuerte. Suponemos, y es una suposición tan solo, que por ser un año electoral se quiere tener recursos para poder enfrentar algunos gastos que impliquen los trabajos de campaña política del actual gobierno. Ese es simplemente una suposición. Y hay un asunto que me gustaría mencionar, Priscila, que es relevante. No se puede afirmar, y no estamos diciendo, que el año entrante venga una crisis como la que ya experimentamos en 94, 95 o en otros años en la década de los 80. No, o sea, no estamos diciendo que va a venir una crisis económica en el país, sino simple y sencillamente que el margen de maniobra del gobierno federal será muy reducido, y en ese sentido yo creo que obligada estamos los ciudadanos y las familias mexicanas en poder considerar que el año entrante no va a ser un año holgado y que más vale tener en casa alguna previsión por alguna contingencia que llegara a presentarse, un ahorro que permita hacerlo, enfrentar esa contingencia con facilidad. 2024, Eduardo, el gobierno de México está previendo ingresos totales por 7.3 billones de pesos, con la expectativa de que los ingresos tributarios también se incrementen de 2.1 a 6.1. Esto es parte pues también de las proyecciones que se presentaron tras la entrega del paquete económico para 2024. Sí, el gobierno piensa gastar o invertir más de lo que ingrese. Ese es el déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal regularmente se atiende o se cubre
mediante préstamos. Y de ahí la necesidad de incrementar de manera importante el nivel de préstamos de la deuda interna, que crecería a 1.176.000 millones de pesos, con un crecimiento respecto al presupuesto del 2023 de 11.8%. Los ingresos petroleros se estiman vendrán menores en casi 24% con respecto a los niveles de ingresos petroleros que estimaron para el 2023. Es decir, estamos muy estrechos, habrá muchos gastos, es un año electoral, es importante señalarlo, y los ingresos lamentablemente se contraen con respecto a otros años, y de ahí la necesidad de incurrir en un incremento de deuda que, bueno, reduce la capacidad de maniobra del gobierno federal. Este país requiere urgentemente de una reforma hacendaria que comprenda quizá mayores cargas impositivas, sobre todo a los sectores que tienen mayores ingresos, y también una política de ahorro, es la combinación de un ahorro, un marco austero de ejercicio del gobierno federal, más mayores ingresos, porque los compromisos en materia de política social son muy grandes. Petróleos Mexicanos demanda muchos recursos porque es la petrolera más endeudada en el mundo, y el gobierno ha prestado especial atención a Pemex para tratar de salvarlo, y esa combinación de factores inclusive es lo que está generando una, digamos, escaso margen para el manejo de los recursos públicos el año entrante. Consejos para los ciudadanos comunes y corrientes, además de tener nuestro guardadito debajo del colchón. Mire, como siempre, si tiene deudas, sobre todo si tiene deudas de tarjetas de crédito, liquídelas o avance lo más posible en esas deudas porque son muy caras, es un financiamiento muy caro. Segundo, haga periódicamente una revisión de qué se está gastando en la familia y qué realmente es necesario o no. Priorice los gastos que realmente sean necesarios, que beneficien a los más en el hogar. Trate de evitar compras por impulso y tome en cuenta que el año entrante lo más seguro, no lo podemos afirmar, pero lo más seguro es que venga un desliz del peso con respecto al dólar y que el dólar esté más caro de lo que ahora se encuentra. Entre más tensión política y más cerradas estén las elecciones o se vean las elecciones del mediados del año entrante, más tenderá el peso a moverse con respecto al dólar. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Eduardo Torreblanca, analista financiero, por tus comentarios y análisis puntual en Proyecto Puente. Claro que seguiremos dando seguimiento y sobre todo poniendo en práctica tus consejos.